Bueno, el trabajo de tonificación muscular es muy importante, como habíamos hablado de las contracciones musculares. Entonces, habíamos hablado de todo lo que serían los trabajos dinámicos de movilidad, de tonificación o de potenciación, todo lo que es movilidad articular, para calentar, para activar, ejercicios de movilidad. Podemos utilizar los elásticos, hay diferentes tipos de tensores y de elásticos con diferentes tensiones y podemos, pues bueno, ejercicios dinámicos muy efectivos para calentar, para activar, para tonificar un poco la musculatura. Y hay una contracción, decíamos siempre que había contracciones dinámicas, concéntricas y excéntricas, había contracciones estáticas, de aguantar las posiciones, y luego hay otro tipo de contracciones que son las que llamamos excéntricas, que son las negativas, que se llaman también, con diferentes ejercicios, con diferentes materiales que podamos utilizar. Pues bueno, contracciones estáticas son aquellas, veíamos que éramos cuando aguantábamos un poco la posición, y luego las contracciones concéntricas, que eran cuando el músculo, por ejemplo el bíceps en este caso, se acortaba. La contracción excéntrica es la que realmente somos capaces de generar mayor fuerza, mayor tensión dentro de nuestra musculatura. Por lo tanto, son tensiones muy interesantes para trabajar después de hacer un buen calentamiento, activar y mejorar todo lo que es la fuerza a través de contracciones de mayor intensidad, que son las excéntricas. Una contracción excéntrica sería cuando yo subo, es concéntrico para trabajar el bíceps, y cuando yo bajo, si lo hago concentradamente, controlando la bajada lentamente, eso sería una contracción excéntrica. Aquí es donde mayor ganancia de fuerza tenemos. La concéntrica, el músculo se acorta, y la excéntrica, el músculo se alarga, en este caso el bíceps. Entonces ahí estaríamos trabajando de manera negativa, reteniendo a favor de la gravedad, es decir, controlando que la gravedad no nos venza. Yo puedo hacer esto, pero esto, aparte de que no es saludable, no es bueno, no genera tanta tensión en la bajada. Si yo dejo que caiga el peso, si yo dejo que caiga y que la tensión de la goma la pierda, estoy perdiendo ganancia de fuerza. Lo importante es que baje reteniendo. Entonces, cualquier ejercicio donde yo, en contra de la gravedad, controlo la tensión que tengo, en este caso con un elástico, si tuviese una mancuerna, si tuviese otro tipo de material, pues podríamos estar haciendo lo mismo, trabajando, ¿vale?, dinámicamente, estáticamente, aguantando posiciones, peso liviano, sin problema, o excéntricamente, bajando más despacio. Yo en las contracciones excéntricas soy capaz de generar mayor tensión y mayor fuerza. Entonces puedo utilizar cualquier tipo de material que tenga a mi alcance, Puedo utilizar todo lo que sea tensores, elásticos, ¿vale? Y entonces todo lo que es la tensión generando esa contracción excéntrica, reteniendo, aguantando, incluso reteniendo y aguantando, pues me genera una mayor ganancia de fuerza en esa musculatura que estoy trabajando. Lo veíamos con las sentadillas, ¿no? Cuando hacíamos sentadillas dinámicas, que es un ejercicio básico para las piernas, puedo hacer la contracción dinámica, concéntrica y excéntrica, puedo hacer la isométrica que habíamos visto antes ahí en el árbol, etcétera, etcétera, aguantando la posición, o podría simplemente hacer la contracción excéntrica, que es retener, 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 cuando yo hago el movimiento. La contracción excéntrica se produce cuando yo hago estiramiento. Cuando yo estiro, en este caso el cuádriceps, estoy también haciendo una tensión, ¿vale? En este caso también un poquito, aparte de estirar la musculatura, estoy generando en la contracción excéntrica, estoy aguantando ahí la tensión y estoy haciendo que estire el músculo. Por lo tanto, es una contracción que me ayuda también en esa fase excéntrica de movimiento. Si yo quiero hacer, por ejemplo, pues bueno, en el banco, puedo hacer una contracción excéntrica apoyado, ¿vale? Por ejemplo, los tríceps los hago dinámicos aquí, pero los puedo hacer estáticos o los puedo hacer excéntricos, que es retener al bajar, retener, 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 retener. Y hago unas cuantas repeticiones, poquitas, porque el trabajo excéntrico lo que me hace, al ser más intenso, me genera una mayor fatiga, un mayor cansancio. Entonces yo puedo, por ejemplo, pues bueno, tengo un banco, que en los parques suele haber muchos bancos, pero tengo, pues eso, un espacio, a lo mejor para trabajar excéntricamente, pues una flexión de brazos. La puedo hacer en el suelo, la puedo hacer en un sitio más estable, ¿vale? Entonces la excéntrica sería retener, bajar despacio, 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 muy despacio. Haría una repetición, por ejemplo, 2 repeticiones, 3 repeticiones serían suficientes, porque es bastante fatigoso. Podría hacerlo ahí, podría hacerlo en el suelo, puedo hacerlo más fácil o más difícil, puedo hacerlo, si me cuesta mucho, puedo hacerlo
con un apoyo. Si quiero trabajar un poco los tríceps ahí, pues lo que hago es bajar muy despacio, muy despacio, muy despacio. Esto es una contracción excéntrica y genera una mayor ganancia de fuerza. Puedo hacer las dinámicas, puedo hacer las estáticas, aguanto la posición, 6-8 segundos, aguanto la posición, 6-8 segundos, aguanto la posición, 6-8 segundos, en diferentes rangos de movimiento, o puedo hacer simplemente la excéntrica, que es bajo despacio, desde ahí, bajo despacio, bajo despacio, bajo despacio, me mantengo fuerte, bajo despacio, luego igual me cuesta mucho subir, entonces me puedo ayudar con la cadera, ¿vale? Pero bueno, lo hago un par de veces y esto me genera una ganancia de fuerza espectacular en la musculatura. Recordemos, contracciones dinámicas son las lógicas y las normales que hay que hacer, en movimientos diarios, cotidianos, subir, bajar escaleras, etcétera, etcétera, muchas cosas que hacemos dinámicas, pero luego es interesante cuando entrenamos ya hacer cosas estáticas también, aguantar las posiciones en diferentes posiciones del rango de movimiento y luego hacer cosas excéntricas, retener, ¿vale? El control de la gravedad, que estamos todos sometidos a la gravedad, a nuestro peso del cuerpo que nos atrae hacia el suelo, pues intentar retener esa bajada, y eso supone una ganancia de fuerza espectacular. Cualquier ejercicio que hagamos en fases excéntricas, reteniendo, aparte de que nos ayuda muscularmente, nos genera una mayor ganancia de fuerza. También hay ejercicios que podemos trabajar de manera excéntrica, por ejemplo, simplemente manteniendo posiciones en el suelo. Si estamos tumbados, por ejemplo, podríamos hacer lo que es la musculatura del abdominal, que siempre decimos, bueno, los típicos ejercicios dinámicos, ¿no? De concéntricos y excéntricos, ¿vale? De subir y bajar. Simplemente el ejercicio excéntrico de abdominal, por naturaleza, por ejemplo, sería este, simplemente aguantar aquí la posición y desde aquí intentar retener en la bajada, bajar despacio, bajar despacio, bajar despacio. Eso genera mucha tensión en nuestra musculatura del recto abdominal. Hacemos un trabajo también de la zona lumbar importante, de aguantar, de retener. Entonces, bueno, estamos trabajando músculos, lo que son el agonista en excéntrico, que sería el abdominal, y el antagonista en concéntrico, que sería el lumbar, ¿no? Entonces, todo este trabajo de fuerza que decíamos, lo podemos hacer eso, en diferentes posiciones dinámicas o estáticas, y desde ahí pues sería simplemente bajar despacio, retener, 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 aguantar y mantener una buena posición ahí. Podremos hacer combinados, ¿no? Dinámicos, hacer dinámicos, y luego hacer estáticos, aguantando la posición, ¿vale? En varias posiciones, y excéntricos, que sería pues ese ejercicio, ¿no? En diferentes posiciones, y desde ahí simplemente aguantar la bajada. Hay que tener un poquito de fuerza en el abdominal para hacer el excéntrico, porque, como decíamos, genera mayor tensión muscular, pero es un ejercicio que cuando estás habituado a trabajar y a entrenar te genera mucha ganancia de fuerza y es, bueno, te ayuda mucho a mantener esa masa muscular, ese tono muscular interesante para que sentir que ese peso que tenemos que mantener a nivel muscular, tenemos que perder la grasa, pero tenemos que mantener el músculo, que ya sabemos que entre los 25 y los 75 años se ganan más o menos en torno a 13 kilos de grasa y se pierden 12 de músculo. Por lo tanto, hay que intentar mantener ese tejido activo lo más activo posible en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Haciendo actividad física, medio natural, ejercicio, buena alimentación, como siempre decimos, hidratación. Tenemos el agua ahí, que vamos a beber un traguito de agua ahora. No podemos perder y deshidratarnos, que si no perdemos eficiencia a la hora de hacer el trabajo, el ejercicio intelectual, físico, de todo tipo. Hay que hacer ejercicio por salud física y por salud mental. Y si podemos hacerlo en compañía, muchísimo mejor.